estábamos hablando de lo que eran las triadas de Dobereiner, ¿cierto? Estábamos hablando de la introducción a lo que es la tabla periódica, ¿cierto? Estuvimos viendo pues vamos ahora a ver, básicamente, ya vimos lo que eran las triadas de Dobereiner. Ahora sí quiero que por favor las personas que hicieron la tarea, las únicas 5 personas que hicieron la tarea, me cuenten qué fue lo que hallaron, a qué resultado llegaron, cómo llegaron a ese resultado, qué es lo que entendieron. Santiago, cuéntame de tus triadas. No, profe, yo ya he puesto otras cosas que no son, pero sin embargo escribí las que, o sea, las correctas. Y Ujú. la primera que puse fue cloro, bromo y yodo. Primero es que es elemento halógeno con propiedades químicas similares. Y la segunda fue calcio, estronio y bario. Primero que son metales aca, aquí, acalinoterreos con características similares y la masa atómica del estroncio es aproximadamente el promedio de las masas atómicas del calcio y bario. Y la tercera triada que hice fue sobre el azufre, selenio y telurio. Primero que son elementos del grupo 16 con propiedades parecidas y que la masa atómica del selenio es aproximadamente el promedio de las masas atómicas del azufre y telurio. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, Sarita, cuéntame de tus triadas. Básicamente como una conclusión es que él se había dado cuenta que, que algunos elementos le parecían y que como la mitad tenían un precio promedio a otros dos, y pues esto ayudó a que se organizaran mejor como los elementos de la tabla periódica. ¿Qué sacaste de conclusión con la tarea que hiciste? Porque eso sí lo dialogamos en la clase, pero yo quiero que tú me digas, basado en lo que los ejercicios que tú hiciste, ¿a qué conclusión llegas ahorita? Eh, no encontré O sea, que ¿qué fue hacer lo que esto. encontraste? ¿Si se cumplieron las triadas? ¿No se cumplieron las triadas? ¿Por qué sí se cumplieron? ¿Por qué no se cumplieron? Pues en las que hice sí se cumplían la ley que ¿Por me qué? había ¿Por qué? puesto. ¿En qué se cumple? En que llegan como al peso atómico. O sea, ¿se parecen los pesos? Más o menos en cuánto se parecen, cuánto te dieron y cuánto sería el peso. Eh, pues de los tres, sí se alcanzaron a aparecer. El primero, que lo hice con cloro, bromo y yodo, el resultado fue 79,9. El segundo lo hice con calcio, estroncio y bario y llegó a 87,6. El tercero fue con azufre, selenio y telurio y llegó a 78,9. El cuarto fue con fósforo, arsenio y antimonio y este dio 74,92. Y el quinto fue con hierro, cobalto y níquel y dio 58,93. El más cercano fue el último, porque dio 58,93 y fue como el más cercano. El más cercano, ok. Nico, ¿qué encontraste? ¿A qué conclusión llegaste con tu tarea? Profe, pues los procedimientos yo los hice bien, pero ahorita me acabé de dar cuenta que usted había dicho que pues que las triadas tenían que ser de como de una misma columna los elementos, ¿cierto?
Los Y hiciste de diferentes columnas. sí, Ok, o sea, pero digamos, si en este caso, si los hiciste de diferentes columnas, igual se cumplían las triadas o no, no, no se cumplieron. para nada. En O sea ningún que caso. no, si en realidad no servía ser, digamos, de columnas diferentes. Sí, señora. Ok, bueno, es otro tipo de análisis al que uno puede llegar, ¿sí ven? A partir, digamos, listo, fue un errorcito, pero de ese errorcito también podemos sacar una conclusión y podemos hacer otro análisis de una manera diferente. Muy bien. Felipe sí hizo tarea. Cuéntame, Felipe, ¿qué encontraste? Pues yo hice las 5 triadas, hice una triada de escandio, itrio y lantano, que fue una que sumé pues los de sumé escandio con lantano para llegar a un más o menos aproximado a 88,90 de itrio y pues más o menos, porque fue como de un 88 punto algo me dio un 91. Al Ujú. igual que las demás, lo hice con cobalto, rodio, iridio. Esta sí fue bastante alejada porque de 102 que me tenía que dar un aproximado me salió 127, ya es más alejada. Cobre, plata, oro, también hice cobre, plata, oro y este también fue un poquito alejado porque de 107 fue 130. Hice helio, neón, argón y este sí fue muy, muy, muy aproximado porque de 20 punto algo que tenía que dar, un aproximado de 21. Ok, sí, estuvo cerca. Y el último fue oxígeno, azufre y selenio, que de 32 punto algo que me tenía que dar, me dio 47 punto algo, que fue bastante lejano. Bueno, bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a continuar eh, por acá viendo lo que estábamos trabajando sobre la tabla periódica. ¿Listo? A ver. Bueno, entonces estábamos viendo este temario, ¿cierto? Primero hablamos de lo que era la tabla periódica, alguna historia de la tabla periódica. Dentro de la historia de la tabla periódica estábamos viendo aquello de las tríadas de Dobereiner, porque eso hace parte de la historia de la tabla periódica. Entonces vamos por acá. A ver. Dice, esto fue lo que hablamos de la tabla periódica. Sin embargo, Sebastián, ¿me puedes ayudar a leer nuevamente como para recordar? La tabla periódica es un ordenamiento tabular de los elementos químicos organizados en su función de sus primeros atómicos. De sus Confi- números. Eso, de sus números atómicos, configuraciones electrónicas y propiedades químicas recurrentes. La tabla periódica puede utilizarse para predecir las propiedades de los elementos y el comportamiento de los átomos en las reacciones químicas. Bueno, y seguimos también ahora por acá. Esta parte de qué es la tabla periódica ya lo habíamos visto, ya lo hemos trabajado en la clase anterior, pero es más como para recordar un poquito, listo, lo que estábamos haciendo. Entonces empezamos con Dobereiner, listo, y ahora vamos a trabajar un poco acerca de los señores Chan-Courtois y Newlands en 1864. Entonces, Charcuntois y Newlands en 1864 resulta que hablan de algo que se llama la ley de las octavas. ¿Me ayudas a leer qué es eso de Charcuntois y Newlands? ¿Qué es lo que proponen, Alejandro, por favor? Propusieron la ley de las octavas que afirmaba que las propiedades se repetían cada 8 elementos, pero esa ley no puede aplicarse a los elementos más allá del calcio. Bueno,
Vamos a hablar también del señor Meyer. Hoy vamos a trabajar tanto la ley de las octavas como la periodicidad del volumen atómico que propone Meyer. Por favor, me ayudas a leer. Ay, se me olvidó. Andri. Meyer estableció la propiedad del volumen atómico. Elementos similares tienen un volumen similar. Los metales alcalinos, por ejemplo, comparten un volumen atómico importante. Bueno, vamos a leer un poquito sobre Mendeleev para entender algo pequeñito mientras que ya nos adentramos en esos procesos que cada uno de ellos propuso. Entonces, para esto, por favor, Nico, ¿me ayudas a leer Mendeleev? Presentó la primera tabla periódica coherente basada en las semejanzas de los elementos, clasificándolos según sus masas atómicas. Esta primera tabla contenía solo 63 elementos e hizo predicciones de otros. Bueno, ahorita ya les voy a mostrar qué es lo de la ley de las octavas, qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Sin embargo, quiero que ya empecemos a revisar esta parte de lo que son los periodos. Entonces, vamos a ver cómo es que está organizada la tabla periódica. Es necesario que nosotros Un momento. entendamos que podamos identificar cada una de esas partes para que nos quede más fácil realizar pues un análisis de cada uno de los elementos y de los grupos a los que pertenecen. Entonces, por favor, Santiago, ¿me ayudas a leer qué es esto de los periodos? Los periodos en la tabla periódica son filas horizontales que representan los niveles de energía de los electrones en la capa externa del átomo. Los elementos en el mismo periodo tienen el mismo número de capas electrónicas. Gracias. Dime, Felipe, cuéntame qué pasa, que por ahí levantaste la mano. ¿Qué inquietud tienes? Te iba a decir que sí podías devolverlo un momento. Ah, claro que sí. Sin embargo, acuérdense que esta presentación ya la tienen ustedes ahí. Igual yo esta presentación con diapositivas se las vuelvo a subir con el material de hoy. ¿Listo? Para que no se atrasen, para que la vuelvan a revisar. ¿Listo? Porque van a encontrar acá harta información. Entonces, cuando hablamos de los grupos, nos dice que son 7 grupos, ¿cierto? Nos están diciendo que se llaman a esos grupos, a cada uno de esos grupitos se les va a llamar los periodos. Entonces, resulta que nosotros habíamos visto que el átomo alrededor tiene unas órbitas, ¿cierto? Esas órbitas que tiene el átomo alrededor contienen algo que son los electrones. Entonces, alrededor del átomo van a estar viajando los electrones, listo, están girando alrededor del núcleo. Dijimos que dentro del núcleo hay que están los protones y están los neutrones, ¿cierto? Pero dijimos también que los electrones son los que están alrededor. Entonces nos dice que son 7 niveles de energía. Todos los átomos van a tener, digamos que 7 órbitas. Y en cada una de sus órbitas van a haber un número específico de electrones que están como danzando alrededor del núcleo. Entonces, voy a estar pasando porque no me puedo quedar ahí, ¿listo? Por eso yo les digo que ustedes lo pueden copiar ahorita, Felipito, por si acaso. Entonces, por eso nos dice que a esto se le llaman como si fueran las capas electrónicas. Es como, por ejemplo, la cebolla, las capas de la cebolla, ¿cierto? Entonces son capitas y en cada una de esas capitas de los periodos van a haber un número de electrones. Esos son los periodos. Estos son los periodos. Cada uno de los renglones que tiene la tabla periódica hacen referencia a los periodos. ¿Listo? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta?
Manden manitas, manitas para los que los que van bien, o aplauso, o yo no sé, o corazones, o esta cosita, o esta, o esta. Bueno, si no han entendido, me mandan esta. ¿Listo? Solo si no han entendido. Bueno. Hasta ahí vamos con lo de los periodos. Ahora. A ver. Se quedó ahí pensando. Listo. Entonces, cada uno de esos periodos, si ustedes se dieron cuenta, cada rengloncito está coloreado de manera diferente, ¿cierto? Todos tienen un colorcito diferente. Entonces, por ejemplo, el último renglón, que es el número 7, mírenlo ahí, es el azul, pero ese color azul está también abajo donde hay algo que se llaman los gases nobles. Es una región, es como una isla. Por ejemplo, San Andrés está por allá al otro lado, pero también hace parte de Colombia, ¿cierto? Sino que es una islita que está ahí aparte, lo mismo que Providencia. Entonces es algo parecido, ¿sí? Entonces es como una islita chiquita que está ahí un poquito alejadita, pero sigue haciendo que esos elementos que están dentro de esa islita sigan perteneciendo a ese mismo periodo. Por eso todos están con ese color. Entonces tenemos, por ejemplo, el séptimo periodo. Entonces, vamos a hablar del séptimo periodo. Sarita, ¿me ayudas a leer el séptimo periodo? ¿Qué es lo que nos dice? Existen 32 elementos. El átomo posee electrones distribuidos en 7 niveles de energía. Listo, entonces si hablamos de 7 periodos, es porque hay 7 órbitas donde hay electrones. ¿Listo? Entonces tiene 7 niveles de energía. Vamos con el periodo número 6. ¿Me ayudas a leer, por favor, Sebastián? ¿Cuál, profe? El periodo número 6. Existen 32 elementos. El átomo posee electrones distribuidos en 6 niveles de energía. Entonces, el átomo va a tener como 6 órbitas, como 6 anillitos únicamente, y en cada uno de esos anillitos va a tener un número específico de electrones que van a estar viajando o van a estar danzando alrededor del núcleo, ¿listo? Pero solamente tiene 6 anillitos. Andris, ¿me ayudas a leer el número, la información sobre el periodo número 5, por favor? Existen 18 elementos. El átomo posee electrones distribuidos en 5 niveles de energía. Muy bien, entonces ahora ya no va a tener 6 ni 7 anillitos, sino solamente tiene 5. Y acá solamente hay 18 elementos que tienen esa característica de tener 5 anillitos. ¿Listo? Alejo, ¿me ayudas a leer el periodo número 4, por favor? Existen 18 elementos. El átomo posee electrones distribuidos en 4 niveles de energía. Ok, muy bien, entonces lo mismo. Ahora ya no hay ni 7, ni 6, ni 5, sino solamente tiene 4 anillitos. Vamos con el de 3 periodos, Nicolás. Existen 8 elementos. El átomo posee electrones distribuidos en 3 niveles de energía. Muy bien, o sea que solamente 8 elementos van a tener de a 3 anillitos. Felipe, 2 periodos, por favor. El segundo periodo, perdón. Existen 8 elementos. El átomo posee electrones distribuidos en 2 niveles de energía. Muy bien. Entonces solamente hay 8 elementos que tienen 2 anillitos. Y el último, Santiago, ¿me ayudas, por favor?
Existen dos elementos, el átomo posee electrones distribuidos en un nivel de energía. Entonces solamente hay dos elementos que tienen un solo anillito. Entonces miren, me voy a devolver. Entonces en el primer periodo solamente está el de aquí y está el de aquí. O sea, por eso son dos. Acá hay 1, hay 2, hay 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 elementos. O sea, tanto el 2 como el 3 son solamente 8 elementos. Listo, cada uno. Bueno, vamos a ver un poquito sobre esa historia que estábamos viendo sobre la tabla periódica. Vamos a hablar un poquito sobre Charcuntois, sobre la ley de las octavas, pero vamos a acabar de entender qué es eso de los bloques. ¿Listo? Para entender esas partecitas fundamentales que luego ya nos vamos con lo de ley de las octavas y eso. Por favor, Nicolás, ¿me ayudas a leer sobre los bloques? Los bloques en la tabla periódica se refieren a la distribución de los electrones de valencia de los elementos en los subniveles de energía. Los, los bloques provienen de los 4 subniveles de energía, S, P, D y F, y se relacionan con las propiedades, el comportamientos químicos de los elementos y la forma de la REMPE u orbital. Perdón, ahí era comportamiento químico, me toca arreglar eso. Bueno, entonces cuando hablamos de los bloques, es como un grupo, ¿listo? Son grupos de que cada uno va a tener unas características en específico. Entonces hay un grupo que se señala con la letra S, hay otro grupo que se señala con la letra D, hay otro grupo que se señala con la letra P y hay otro grupo que se señala con la letra F. Entonces, en la tabla periódica puede que no los veamos así como acá que están con colorcitos, sino que se les ve una línea gruesa que los divide, ¿sí? Entonces acá se va a marcar una línea gruesita que los va a dividir para darnos cuenta cuáles son esos grupos, ¿listo? O esos subniveles de energía. Dependiendo del subnivel de energía, me va a decir cuántos electrones van a estar en cada una de esas órbitas que están alrededor. ¿Listo? Por ejemplo, bueno, acá ya empezamos a hablar de los elementos, pero todavía no voy a hablar de los elementos. Lo voy a dejar hasta aquí para podernos ir a la ley de las octavas. Entonces, para eso voy a mostrarles un videíto. Listo, sobre la ley de las octavas. Bueno, entonces acá lo que estábamos viendo, él nos cuenta de su peso atómico y encontró que cada ocho elementos se repiten como las características, ¿cierto? Entonces, bueno, acá cuál es la idea. Uno va a imaginarse, ¿alguno de ustedes tiene piano o ha tocado piano? Manden manita los que hayan tocado piano. O manden manita hacia abajo los que no hayan tocado piano. No han tocado piano. Bueno. Entonces, conocemos las notas musicales, ¿cierto? Que las notas musicales sí son, pues, do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿cierto? Y vuelve y empieza otra vez con do. Entonces, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, otra vez. Listo, empieza. Bueno, ahí estoy haciéndolo mal. Nicolás debe saber más que usted es el que está cantando, usted es el músico, entonces por favor, colabore. Cooperation, cooperation, my bro. Entonces, resulta que, digamos, nosotros tenemos, bueno, a ver, pongo la cámara. Resulta que nosotros vamos a tener, por ejemplo, una fila de notas musicales, ¿sí? Entonces está la fila de las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, ¿sí? Y otra vez empieza el do.
Entonces, cada 8 notas van a sonar como muy parecidos. Si uno se pone a mirar, si de pronto tienen una flauta o tienen un piano, ustedes tienen una guitarrita en casa, miren cómo suena cada una de las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y otra vez se van a dar cuenta que cada 8 notas va a tener un sonido muy parecido. ¿Listo? Entonces resulta que este señor Newlands, entonces él llegó y dijo, no, pues los elementos también van a hacer lo mismo. O sea, también cada 8 pues se van a repetir como sus características. Entonces, ¿qué hizo? Cogió todos los elementos y los empezó a organizar en cajoncitos. Pero esos cajoncitos eran de cada 8. Cada 8 cajoncitos habían como unas características específicas. Entonces, según el peso, ¿cierto? Entonces, digamos, según el peso, entonces yo voy a coger y voy a poner a todos los que tienen el mismo peso. Voy a contar cada 8 estudiantes y todos los que tienen, cada 8 estudiantes, todos tienen el mismo peso, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, cogió cada 8 elementos y las propiedades se repetían, así como pasa con las notas musicales. Entonces, a eso fue a lo que se le llamó la ley de las octavas. ¿Por qué? Porque cada 8 elementos se repetían las características de los elementos, así como pasa con la música. Entonces, no era algo que uno dijera, no, esto es lo último que se dijo y ya esto se cumple siempre y esto está perfecto. No, pero hubo otra serie de científicos que a partir de eso descubrieron más cositas en la tabla periódica que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Que ahí es cuando viene también el señor Meyer, ¿cierto? Que también analiza en parte algunas de las cosas. Pero entonces, mientras que este señor Newlands habla sobre la similitud que hay cada 8 elementos, entonces, digamos, el señor Meyer va a hacer algo como, por ejemplo, nosotros tenemos un rompecabezas. ¿Ustedes han jugado rompecabezas? ¿Han resuelto rompecabezas? ¿Qué tal son para los rompecabezas? ¿Y son buenos o más o menos? Buenas, ¿sí? Más o menos. Entonces, resulta que cuando uno empieza a organizar el rompecabezas, uno tiene que organizar todo por los colores, por los tamaños, uno tiene que darse cuenta porque hay algunas cositas que a uno le sirven para organizarlo, ¿cierto? Entonces, eso mismo hizo este señor Meyer, como si él estuviera cogiendo un rompecabezas, pero es con los elementos de la tabla periódica. Entonces, él cogió y empezó a estudiar los elementos y él se dio cuenta que esos elementos tenían cosas muy parecidas. ¿Listo? Entonces, los ordenó también a partir del peso de cada elemento, pero cuando los estaba organizando por el peso, él se dio cuenta que había algo que se repetía. Cuando algo se repite, a eso se le llama que hay un patrón, ¿cierto? Entonces había un patrón. Entonces, ese patrón es como cuando uno organiza las cosas por colores o por tamaños, ¿cierto? Entonces, todos tienen la misma característica, lo mismo que estaba sucediendo con este otro señor Newlands. Pero entonces llega este señor Mendeleev y él es el que dice, vamos a hacer una versión ya final de la tabla periódica, porque acá me han hablado unos, me han hablado otros, me han dicho que esto es así, que esto es así, bla, bla, bla. Entonces él dice, bueno, vamos a hacer algo ya final, ¿cierto? Entonces él empieza a formar esa tabla periódica y empieza, ¿para qué, o sea, para qué organiza la tabla periódica? Para poder entender cómo se comportan los elementos, ¿cierto? Porque algunos pueden ser similares. Entonces, gracias a eso es que uno puede entender, digamos, ¿para qué me sirve el saber cómo se comportan los elementos? Para poder entender cómo se comporta la naturaleza. ¿Listo? Acuérdense que nosotros también estamos hechos, somos una suma de elementos. Entonces, ¿qué pasa con la tabla periódica y este señor Mendeleev? Entonces, descubre que los elementos tienen un orden especial.
Entonces él decide hacer la tabla para organizarlos. ¿Listo? Entonces, para que quedaran todos los que se parecen, van a quedar juntos. Pero entonces, habían unos espacios en esa tabla, ustedes se dieron cuenta que hay unos espacios que están vacíos. Entonces él dijo, no, voy a dejar esto vacío porque quizás de pronto van a empezar a encontrar más elementos y de pronto esos elementos van a también tener las mismas características, entonces toca dejarles un espacio para que puedan colocarlos o puedan ubicarse en esa partecita. ¿Listo? Y pues de hecho se han venido descubriendo varios elementos, o sea que no estaba el señor Mendeleev no estaba del todo tan loco. ¿Qué vamos a hacer con esta situación de lo que estamos viendo de la ley de las octavas? Como nos vamos a ver para química dentro de 15 días, entonces ustedes van a tener una tareita y es que van a analizar cuáles son esas propiedades que se repiten cada 8 elementos. ¿Listo? Van a coger la tabla periódica, van a mirar elemento por elemento. Por ejemplo, si empiezan con el hidrógeno, van a contar cada 8 elementos. ¿Qué es eso que se está cumpliendo? ¿Listo? ¿Todos tienen la tabla periódica? ¿Sí? Listo. ¿Quién más? Ok. Bueno, entonces todos tienen, como todos me están manifestando que sí tienen tabla periódica. Andri, ¿tienes tabla periódica? Sí, señora. Bueno, entonces, acordémonos. La ley de las octavas, ¿de quién fue idea? ¿De qué señor? Escríbanme por el chat. Ahí. Newland. De Newland, ¿cierto? El señor Newland fue el que tuvo la idea de la ley de las octavas. Entonces, nuevamente, ¿qué nos dijo? Que si ordenamos los elementos por su peso, cada 8 elementos tienen propiedades similares. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar, miren su tabla periódica, necesito que la tengan ahí a la mano. ¿Listo? ¿Todos tienen su tabla periódica ahí? Cojan su tabla periódica. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar, les voy a decir cuáles elementos. Tenemos el hidrógeno. El símbolo del hidrógeno es. ¿Quién me lo escribe de primero? H. H. Vamos a ver el símbolo del helio. HE. He. El del litio. LI. Boro. B. Carbono. C. Nitrógeno. N. Oxígeno. O. Bueno, entonces necesito que miren ese primer grupo. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar, se los voy a enviar acá por el chat. Van a hacer ese mismo ejercicio, cada 8 elementos. Hidrógeno, helio, litio, berilio, borio, carbono, nitrógeno, oxígeno. ¿En qué se parecen el hidrógeno y el oxígeno? Porque esa es la primera octava que vamos a trabajar. Ustedes van a tratar de decirme en qué se parecen, ¿listo? Entonces tenemos hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno y oxígeno. Ahí se los envié para que los anoten. Esa es la primera octava. Digamos, la otra octava que vamos a analizar es el flúor, el neón
el sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo y el azufre. Ahí van 2/8. Yo les doy esas dos, ustedes tienen que hacer otras. ¿Listo? Entonces, ¿qué ven en común entre esos elementos? ¿Listo? Y cómo pueden reaccionar de manera parecida. Yo ya ahorita les escribo cuál es la tarea para dentro de 15 días. ¿Listo? Se nos va a acabar la reunión, muchachos. Cualquier cosa, cualquier inquietud, me cuentan. Bueno, un abrazo.